todas, todos, continuando con el programa de Salud Pública 2. Eh, Después que termine esta clase me voy a tomar unas horitas y les voy a pasar las notas de los parciales de Salud Pública. Así que, bueno, seguimos. Esta es la clase número 12. Habíamos visto en la clase anterior enfermedades no transmisibles. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no me hicieran el trabajo práctico porque las preguntas las que estaban en la clase estaban en el parcial? Bueno, algunos me hicieron el trabajo práctico igual y lo mandaron. No hay problema, pero ese trabajo no lo corrijo ni nada porque las preguntas estaban integrando el parcial. Y habíamos visto en esa clase enfermedades no transmisibles. Bueno, ahora bien, ustedes vieron el gran porcentaje que causaban de mortalidad, lo riesgoso que eran esas enfermedades no transmisibles, cómo se convertían en crónicas, bueno, todo un montón de problemas. Bien, ahora vamos a ver qué estrategia nacional para la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles tiene el gobierno nacional para trabajar con ellas, porque también tienen factores de riesgo. Acuérdense que tenían factores de riesgo. Bueno, yo la dividí en dos partes para no hacerlo tan largo. Vamos a ver esta clase y después la segunda parte que ya va a ir más enfocada a lo que ha trabajado, a lo que se ha trabajado cada comisión en cada factor de riesgo. Bueno, las enfermedades no transmisibles o ENT, que las podemos ver abreviadas así, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y ciertos tipos de cáncer y las causas externas, son las que originan más del 60% de las muertes en el mundo. El 80% de las muertes por enfermedades crónicas se producen en países de ingresos bajos y medianos. El 80% de las enfermedades cardíacas, ataques, diabetes tipo 2 y el 40% de los cánceres pueden prevenirse. ¿Estamos? Mediante intervenciones sin un costo elevado y una adecuada relación costo-efecto. Bueno, acá les puse en un gráfico lo que habíamos mencionado anteriormente. Fíjense que lo que está en verde clarito, en la parte de abajo, es las enfermedades cardiovasculares, que son causantes casi del 40% de las muertes, en 39,3%. Después le sigue el cáncer con un 25,6% en color celeste, o sea, enfermedades no transmisibles. Después tenemos en celeste, por ahí un celeste más clarito que está a la derecha de ustedes, a la izquierda, que son otras enfermedades no transmisibles, que por lo general son enfermedades que inmunocomprometen al organismo, o sea, enfermedades degenerativas. Hoy está superando algunas enfermedades de esta el Alzheimer. Yo acá no lo tuve en cuenta porque sinceramente no encontré ningún trabajo que estuviera hecho científicamente por el gobierno en el tema de la prevención de Alzheimer. Si bien hay muchos trabajos, no hay un programa definido o un programa, sí que debe haber, pero un programa más estandarizado como lo son con estas enfermedades contra el Alzheimer. Después tenemos la diabetes, un 3,8, es una enfermedad importante la diabetes. Y después tenemos algunas enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, la bronquitis crónica, con un 3,1%. Se ha proyectado que para el 2020, o sea, este año, las enfermedades no transmisibles explicarán el 75% de todas las muertes en el mundo. Y que el 71% de las muertes por enfermedad coronaria, 75% por enfermedad cerebrovascular
y 70% de las muertes por diabetes se producirán en el mundo en desarrollo, o sea, en los países en desarrollo. En la República Argentina, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad. Solo dos grupos de causas, las cardiovasculares y cáncer, son responsables de la mitad de todas las muertes y del 27% de los años de vida potencialmente perdidos. Y si se le suman las lesiones, se llega a un 58% de las muertes y al 47% de los años de vida potencialmente perdidos, ABPP, que ya lo vamos a explicar ahora un poquito más adelante, de modo que en conjunto tienen un enorme peso en las muertes prematuras. Bueno, vamos a hablar un poquito para ver eso que veían ustedes, ABPP, años de vida potencialmente perdidos. Primero vamos a ver la tasa de mortalidad específica. La tasa de mortalidad es la proporción de personas que mueren por una causa concreta en un periodo en una población, o realizar una mortalidad específica por edad, dependiendo de la muerte, según las tablas o los grupos etarios que quieramos trabajar. Se puede expresar por 1000, por 10.000 o por 100.000 habitantes. Por ejemplo, ME, tasa de mortalidad específica, FC, número de muertes por una causa en un periodo y área determinados, y P, población en el mismo periodo y área. Estos son para hacer después la fórmula. Yo no voy a perder mucho tiempo porque después, al final lo que hago es complicarles la vida porque no las terminan entendiendo. Esto sí me interesa que lo sepan porque es muy importante. Años de vida potencialmente perdidos. Los años de vida potencialmente perdidos o años de esperanza de vida perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma algebraica de los años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país o región, al igual que los años de vida potencialmente discapacitados. Los años de vida potencialmente perdidos se desprenden del concepto de años de vida perdidos, descritos por Arriaga ya en 1996 como el número de años adicionales que deberían haber vivido las personas que fallecen. Para poder establecer este indicador es necesario tener en cuenta los supuestos que lo originan. En primer lugar, se supone que la mortalidad debería ser nula entre dos edades, es decir, aquellos que mueren deberían haber vivido hasta la edad superior en el intervalo de edades donde se esté analizando la mortalidad. En segundo lugar, se supone que entre los dos límites de edades seleccionados en el estudio, aquellos que no mueran a una edad determinada deberían haber vivido el mismo tiempo de años como el promedio que viva la población que no muere en dicha edad. Y el tercer supuesto hace referencia a que no se debe limitar la edad superior del análisis, es decir, que aquellos que no murieron a cierta edad habrían podido vivir el mismo número de años que la población que quedó viva a esa misma edad. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta cada uno de los supuestos anteriores, es posible entender mejor el concepto de años de vida potencialmente perdidos. O sea que en términos generales este indicador hace referencia al número de años adicionales que pudieron haber vivido las personas que ya fallecieron. Bueno, ahora se los explico a ver si por ahí lo entienden un poquito mejor. El concepto de años de vida potencialmente perdidos proviene de la suposición de un exceso de mortalidad en edades relativamente jóvenes. En términos generales, los años de vida potencialmente perdidos son los años de vida que no vivió un determinado individuo que sufrió una muerte prematura. Es decir, no alcanzó a vivir el promedio de años que vive la población, o sea, esperanza de vida. Esto, ¿cómo explicarlo? O sea, que tiene un accidente a los 30 años. Si teníamos una esperanza de vida
de 72 años acá en Argentina, o sea que le faltaron vivir 42 años. O sea, vivió solamente 30. Le quedaron por vivir, son los años de vida que potencialmente perdió esa persona que falleció a los 30 años. Los años de vida potencialmente perdidos permiten conocer la descomposición del cambio en la esperanza de vida de la población en edad productiva. Es muy importante este factor para medir la mortalidad. La Organización Panamericana de la Salud en 1990 estipula que este indicador es la suma de los productos de las defunciones de personas menores de 65 años en una población por la diferencia entre la edad 65 y la edad de los fallecidos, dividiendo este producto entre la población total que se esté analizando. La fórmula para sacarlo, bueno, es K es igual a 0, o sea que sería la edad inferior, en este caso la edad de 0 años. L es el límite superior de la edad que se está analizando, en este caso serían 65 años. Y P, población total en un momento determinado. O sea que la ventaja principal de este indicador, según la Organización Panamericana de la Salud 1990, es que resulta muy fácil de calcular. Solo se necesita el número de defunciones por edad y la población total en un momento específico. Con base en la fórmula, no se necesita tasa de mortalidad por edades, ni tablas de vida, entre otras. Adicionalmente, permite conocer la contribución que tienen las distintas causas de muerte sobre el cambio de la esperanza de vida de este grupo. Los años de vida potencialmente perdidos se obtienen de las muertes que se registran en personas jóvenes, especialmente en aquellas que empiezan su etapa productiva. Por ello, son los que representan mayor costo a la sociedad en términos socioeconómicos. Como ustedes bien saben y entienden, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, donde el ser humano es una mercancía, o sea, donde tiene un valor. Cuando el ser humano tiene una discapacidad o tiene o llega o va llegando a cierta edad, va perdiendo su valor. Por eso se trabaja mucho en nuestras sociedades con esta fórmula de los años de vida potencialmente perdidos, y ya lo van a ver ustedes en los gráficos, la importancia que tiene y como dice acá, en términos socioeconómicos. Fíjense en este cuadrito, no es un gráfico como el otro, por ahí no les va a llamar tanto la atención, pero sí es importante, las causas y el número de muertes y los años de vida potencialmente perdidos. O sea, por causas cardiovasculares muere el 32%, hay un 32% de muerte, pero un 13% muere antes de la edad que nosotros habíamos estipulado, que podíamos decir 65 años, como decíamos anteriormente, según cómo tomemos y en qué momento lo quieramos hacer. Fíjense que si ustedes suman, y tenemos casi el 45% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Los tumores. Fíjense cómo se va casi igualando la cantidad. En las cardiovasculares por ahí los eventos suelen ocurrir a mayor edad, o sea, son menos en edad temprana. Pero los tumorales, las causas tumorales, entre la edad tope que habíamos calculado, los 65 años, tenemos un 19%, pero tenemos un 14% de años de vida potencialmente perdida. Si uno suma, tenemos casi un 33-34% de causas de muerte en la población. Pero acá está la cuestión más importante, que son las lesiones. Fíjense que nosotros, si nos referimos a la edad límite, tenemos 7% de muerte por lesiones. En cambio, en años de vida potencialmente perdidos,
es un 20%. La cantidad de muertos, un 20%. Y esto está dado por, bueno, suicidios adolescentes, accidentes, la mayor cantidad, son accidentes, lesiones traumáticas que se dan mucho, lesiones automovilísticas, lesiones con motos, o bueno, lo que a ustedes les pueda parecer en gente joven. Fíjense que termina su vida gente muy joven por todas estas causas. Después tenemos el número de muertes por infecciones, que en la etapa que sería lo normal, un 9%. En cambio, si nos remitimos a los años de vida potencialmente perdidos, tenemos un 10%. Y acá entran a tallar mucho las enfermedades infantiles, de la infancia, enfermedades infecciosas de la infancia que producen mucha mortalidad. Bueno, y todas las demás, o sea, todas las demás otras, un 33%, y un 43% de años de vida potencialmente perdidos, que entran todos. Infecciones, lesiones, tumorales, bueno, tenemos un montón de otras causas que van a acompañar a esta, o sea, las tumorales, a las lesiones, a los cardiovasculares, producidas en años de vida potencial en gente joven, un 43%. Bueno, a esto debe sumársele los años vividos con discapacidad, así como los enormes costos para el sistema de salud y para el país en su conjunto. Entre las enfermedades específicas que más muertes producen en la Argentina, se puede mencionar la enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y entre los tipos de cáncer, el de pulmón, el colorectal, el de mama, el de próstata, páncreas, estómago y el de cuello de útero. La mayoría de los factores explicativos de estas enfermedades son biológicos, o sea, una dislipemia, hipertensión, sobrepeso. También son conductuales, o sea, alimentación no equilibrada, inactividad física, consumo de tabaco y alcohol. Y finalmente, determinantes sociales, relacionados con el entorno social, sistema productivo, representaciones sociales, valores, etcétera, que era lo que habíamos visto nosotros en ese modelo de Dahlgren y Whitehead, ese que era como un medio sol, que tenía todo distintas capas, que esos serían los determinantes sociales. En la actualidad existe un amplio conocimiento sobre la evitabilidad de estas patologías y sus daños a través de estrategias preventivas. Porque como ustedes vieron, tienen mucho que ver factores de riesgo que son modificables, que nosotros los podemos modificar. Y bueno, necesariamente de eso trata esta clase, por eso, o sea, esta y la que viene, por eso yo vimos lo que era mortalidad para saber de qué se muere la gente y qué causa, porque de ahí vamos a ver los factores de riesgo después. La evolución de los determinantes y condiciones de la aparición de las enfermedades no transmisibles pronostican un aumento de la incidencia y prevalencia de estas enfermedades. Envejecimiento poblacional, alimentación no saludable, sedentarismo y consumo de tabaco. Fíjense que, a no ser el envejecimiento poblacional, después la alimentación no saludable la podemos modificar, el sedentarismo también y el consumo de tabaco también. O sea que este aumento de la incidencia y prevalencia, además de condicionar mayor mortalidad y carga de enfermedad, genera una creciente necesidad de uso de recursos del sistema de salud para la atención de estas enfermedades. Los recursos necesarios, además, suelen recurrir de una mediana a alta complejidad asistencial, unidades de cuidados críticos, etc. Fíjense también, si uno se pone a analizar, todas estas enfermedades son muy costosas en sus tratamientos.
Las enfermedades no transmisibles requieren un seguimiento prolongado, generando la problemática en la asistencia de enfermedades crónicas, por ejemplo, uso de recursos, calidad de vida, falta de adherencia a tratamiento que estamos viendo nosotros en los diagnósticos comunitarios o diagnósticos de promoción que estamos viendo y las personas sí conocemos de nuestros problemas, pero no nos adherimos a veces a los tratamientos. Las enfermedades no transmisibles son prevenibles y se cuenta con evidencia consistente sobre la efectividad de intervenciones tanto de promoción, bueno, acá está, y prevención y tratamiento, que justifican llevar a cabo acciones de política pública. Una estrategia poblacional de promoción y prevención primaria es considerada la estrategia más costo efectiva, sostenible y financiable para afrontar esta epidemia. O sea que lo que se busca es buscar una estrategia poblacional de promoción y prevención primaria. Esa es lo que está considerado más barato, sostenible en el tiempo y fácil. No precisás de mucho dinero para poder afrontar esta epidemia de las enfermedades no transmisibles. La adopción de una estrategia basada en factores de riesgo para la prevención de enfermedades no transmisibles es un desarrollo importante en la concepción que orienta las intervenciones de política sanitaria. Los factores de riesgo de las enfermedades crónicas también se asocian con una elevada carga de enfermedad y utilización de recursos. O sea, que esos factores de riesgo están asociados también con una elevada carga de enfermedad y utilización de recursos. Las intervenciones de promoción de la salud, es decir, acciones sobre el total de la población, han sido efectivas en diferentes países. Estas intervenciones de promoción incorporan niveles nacionales comunitarios, campañas de comunicación masiva, educación, modificaciones impositivas y regulatorias y programas específicos, articulados con prevención primaria. Sus tres principales áreas de acción son el tabaco, la alimentación saludable y la actividad física, dado que estos tres factores determinan en gran parte a los demás factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Estas estrategias resultan más costo efectivas en su impacto sobre la salud pública que las intervenciones de prevención primaria y secundaria, ya que constituyen intervenciones sobre toda la población, no solo sobre la población de alto riesgo. Ustedes acuérdense que nosotros prevenir ya estamos previniendo la enfermedad, pero en la promoción se hace sobre toda la población. Un mensaje de promoción está constituido sobre toda la población. No solo está enfocado directamente a la población de alto riesgo, sino a toda la población. Paradójicamente es en la población de bajo riesgo a partir de la cual se desarrollan la mayoría de los casos de enfermedades no transmisibles. Pequeñas modificaciones del nivel de los factores de riesgo a nivel poblacional producen grandes cambios en la salud pública. Algunos de los programas que han logrado reducir la prevalencia y niveles de factores de riesgo incluyen a los proyectos de Karelia del Norte, o sea, Finlandia, el proyecto comunitario de Stanford y los 5 City Project en Estados Unidos, los proyectos Cindy en Europa y Carmen en América Latina, entre otros. Estos son ejemplos para que vean, después van a ver ya en la otra clase a qué se dedica por ahí cada comisión, cómo lo estructuró nuestro país. La experiencia acumulada en Finlandia y otros lugares confirman que las intervenciones poblacionales son eficaces
y que pueden producirse modificaciones apreciables de los indicadores sanitarios. En Carelia del Norte las tasas de mortalidad por cardiopatía coronaria ajustadas por edad descendieron extraordinariamente entre principios de los años 70 y 1995, con todo lo que trabajaron, o sea, con este proyecto en Finlandia. La experiencia de la República de Corea es también notable, ya que la comunidad ha manifestado en gran parte su dieta tradicional, basada principalmente en alimentos de origen vegetal, a pesar de los importantes cambios sociales y económicos. Corea presenta tasas de enfermedades crónicas y niveles de consumo de grasas y de prevalencia de obesidad inferiores a la de otros países industrializados con un desarrollo económico similar. El avance en la prevención de las enfermedades crónicas se ha visto limitado por varios factores, entre los que cabe citar la infravaloración de la eficacia de las intervenciones, la creencia de que se tarda mucho en lograr un impacto cuantificable, las presiones comerciales, la inercia institucional y la insuficiencia de los recursos. Estos problemas se deben tener seriamente en cuenta y deben ser combatidos mediante la implementación de una estrategia nacional para la prevención y control de las enfermedades crónicas, que incluya intervenciones a nivel de políticas públicas, promoción de la salud y reorientación de los servicios de salud para la detección y manejo integral de los factores de riesgo de estas entidades. Estamos muy poco por ahí, es lo que podemos ver nosotros en lo que es esta detección y manejo integral de los factores de riesgo en la comunidad. A pesar de que tenemos hermosos programas, pero no se les da mucha atención. Bueno, vamos a hacer un poquito análisis de situación en la República Argentina. Determinantes. Las enfermedades crónicas no transmisibles en la población son la resultante de una compleja red de factores condicionantes y determinantes estructurales. Los más inmediatos, tradicionalmente incorporados a las acciones de control de los servicios de salud, son los factores que se manifiestan a nivel biológico. Por ejemplo, el peso corporal, tensión arterial, valores de lípidos y de glucosa en sangre. Por encima de dichos factores se encuentran otros que los determinan y que se manifiestan como estilos de vida. Los más importantes son el consumo de tabaco, la alimentación y la actividad física. O sea que yo puedo tener un peso corporal excesivo, una tensión arterial alta, unos valores de lípidos también altos y de glucosa en sangre. Pero también eso está determinado, fíjense, por más que sea biológico, está determinado por estilos de vida, como es fumar, una alimentación que ha cambiado totalmente en estos últimos años. Nosotros a veces estamos charlando y nos acordamos de lo que comíamos antes. Y bueno, por ahí los más jóvenes no, pero los que son un poco ya mayores como nosotros se acordarán. Y también de la actividad física, aunque ahora se le ha dado en estos últimos años un poco más de valor a lo que es la actividad física. En mi época, cuando yo era chico, no veía a nadie caminando por la plaza ni por el acceso, nada. Hoy está lleno de gente caminando. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud en 2005 las causas de enfermedades crónicas las ponía que estaban los determinantes socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales y los factores de riesgo modificables que eran una dieta no saludable, la inactividad física y el consumo de tabaco. Y los factores de riesgo intermedio que eran una elevada presión arterial que yo la puedo controlar, una elevada glucosa en sangre que la puedo controlar,
y unos inadecuados valores de lípidos en sangre que no puedo controlar, ¿estamos? Y el sobrepeso y la obesidad. Y después tenemos las principales enfermedades crónicas producidas por estos factores de riesgo que nosotros íbamos viendo, que es la enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Después tenemos también determinantes que nos ha producido la globalización, la urbanización, ha producido también que haya cambiado el estilo de vida, también la edad, o sea, hemos avanzado mucho en expectativa de años de vida, porque vamos viendo que hay un envejecimiento poblacional, porque hay cada vez gente que vive más años. Y después, bueno, tenemos la herencia, los factores hereditarios, que esos son factores de riesgo que no los podemos modificar. ¿Estamos? La edad, la herencia, la globalización, la urbanización y el envejecimiento poblacional. Y nosotros sí podríamos trabajar, pero es imposible trabajar contra la globalización, contra la urbanización y contra el envejecimiento poblacional. Igual que la edad y la herencia, nosotros no lo podemos modificar. Todo lo otro que habíamos nombrado antes, para prevenir esas principales enfermedades crónicas, y los podemos ir manejando o ir modificándolos. En un tercer nivel se ubican los determinantes sociales de esos comportamientos, que se refieren a condiciones de vida y elementos del entorno físico y social que se manifiestan como fenoestructuras o causas estructurales inmediatas. Entre estas se encuentra la posición y capacidad de los actores sociales. Bueno, ustedes vieron que yo jorobé mucho el año pasado con esto. O sea, el marco regulatorio de las representaciones sociales, la oferta de productos y recursos, las condiciones de acceso de la población, y etc. Por último, existen determinantes más amplios o genoestructurales, que los vimos en el cuadrito, como la globalización, la urbanización y otros, que determinan entornos y procesos generadores del consumo de productos y de otros comportamientos sociales. De los primeros dos grupos de factores, los más relevantes han sido incorporados a la vigilancia sanitaria a través de una línea de base establecida por la primera encuesta nacional de factores de riesgo. Vamos a ver por ahí la abreviación ENFR y la encuesta nacional de salud escolar. ¿Estamos? Bueno, falta de detección temprana en el primer nivel de atención. Según los resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo aplicada a adultos, han arrojado valores significativos de falta de mediciones en el tema oncológico. El cáncer de cuello uterino es una de las causas de muerte por cáncer más frecuentes en las mujeres de la Argentina. Es conocido el efecto favorable que tiene la reducción de la mortalidad por esta causa, la detección precoz a partir de la realización del Papa Nicolau, o PAP, cada 1 a 3 años en todas las mujeres mayores de 18 años, o 3 años de relaciones sexuales, hasta los 65 años. En la Argentina se observa que la mitad de las mujeres entre 18 y 65 años, la mitad, no estoy hablando de 2 o 3, no se han realizado un PAP en los últimos 2 años. Y acuérdense que cuando vimos el año pasado, el cáncer de cuello de útero es una enfermedad de transmisión sexual, porque está producido por un virus, el virus del papiloma humano, para el cual también, discutida o no, lo que sea, hay una vacuna que puede prevenir esto. Pero hay que tener mucho cuidado, hacer mucha promoción y mucha prevención en este tipo de cáncer, porque es totalmente evitable, o previsible, o modificar el factor de riesgo. ¿Cómo? Cuidándose cuando se tienen relaciones.
Lo mismo puede decirse del cáncer de mama y de la falta de realización de mamografías. La realización sistemática de mamografía en mujeres mayores de 40 años disminuye las muertes por cáncer en un 16%. En las mujeres de más de 50 años, reduce la muerte entre un 20 y un 30%. El cáncer de mama en la Argentina provoca unas 5.400 muertes anuales y es la principal causa de muerte por enfermedades malignas en la mujer, con una tasa de 25 por 100.000, valor que supera el promedio mundial, que es de 14. Entre los factores de riesgo del cáncer de mama se mencionan la obesidad, consumo excesivo, la falta de una actividad física o el consumo excesivo de tabaco. Bueno, prevalencia de factores de riesgo. También la encuesta nacional esta mostró la alta prevalencia de factores biológicos de riesgo cardiovascular. La mitad de la población tiene exceso de peso. La mitad. Un tercio tiene hipertensión arterial, o sea, un 28%, o sea, casi el 30% de la población. Colesterol elevado. Y un 12% diabetes. Pensar que hace 30 años, cuando yo hice una encuesta, el valor nacional de diabetes a mí me dio bastante parecido, aunque me enteré después cuál era, porque realmente lo que yo me había dedicado a hacer era un trabajo sobre afecciones cardiovasculares, o sea, factores de riesgo, en la Universidad de Mar del Plata, y en el año 98 lo hice. Y entre esas preguntas que yo hice la encuesta, hice tipo cuestionario, entonces preguntaba si de la diabetes. Y bueno, me dio que había más o menos un 5% de la población con diabetes en Henderson. Bueno, el nivel nacional era 6%, habían dado bastante cerca. Pero fíjense que hoy tenemos un 12%. O sea, se duplicó en 30 años el porcentaje de diabéticos. Lo de hipertensión arterial se mantiene más o menos igual, ha aumentado muy poco. Y el colesterol elevado también, lo que pasa que ha cambiado la expectativa de vida, bueno, por ahí no ya, pero sí la diabetes llama mucho la atención. El sobrepeso y la obesidad relacionados con la alimentación no saludable y el sedentarismo son muy prevalentes en Argentina, muy prevalentes en Argentina. El sobrepeso explica el 58% de la diabetes, 21% de la enfermedad coronaria y entre el 8 a 42% de diversos cánceres como endometrio, mama, próstata y colon. Además se asocia con mayor uso de recursos del sistema de salud y fuera de él, por ejemplo, ausentismo laboral, que era lo que yo les decía. En este sistema capitalista, en cualquier sistema, yo digo capitalista, en cualquier sistema del mundo, o sea, el ausentismo laboral provoca, o sea, un caos. Por eso fueron apareciendo tremendos descubrimientos como los tutores externos para las fracturas, la cirugía laparoscópica, que en una semana el paciente intervenido, si está bien, vuelve a trabajar, o sea, su actividad de vida normal. Todas estas cosas, estos inventos se fueron haciendo para mejorar esto del ausentismo laboral, que no faltes a trabajar, para que no se produzcan uso de recursos en el sistema de salud y gastos innecesarios. Bueno, la hipertensión arterial es uno de los principales motivos de consulta y tratamiento en la Argentina y causa el 17% de las muertes totales. Explica el 62% de la enfermedad cerebrovascular y el 49% de la enfermedad coronaria. Atención.
La presión arterial, aún dentro de niveles considerados normales, presenta una relación continua con eventos cardiovasculares. Las dificultades de accesibilidad al sistema de salud, subdiagnóstico de presión arterial elevada y aún en las personas identificadas, la dificultad en el control de la presión arterial hacen más importante la implementación de intervenciones poblacionales para su prevención y control. El colesterol es un importante factor de riesgo cardiovascular que explica el 59% de las enfermedades coronarias, el 18% de la enfermedad cerebrovascular y el 8% de todas las muertes. Yo voy a hacer un comentario chiquito acá, cuidado las enfermeras, cuando recibimos a alguien en la guardia con 16, 160, 170 de presión, manejarlos por cuenta nuestra. Siempre avisar al médico. Si el médico no responde con su atención, dejar asentado y no tomar una decisión por cuenta nuestra con el paciente. Mucho cuidado. Ustedes están viendo lo que dice esta diapositiva. Entonces tengamos mucho cuidado. A veces no se le da tanta bolilla y por eso ocurre que explica el 62%. Fíjense que es uno de los principales motivos de consulta y tratamiento, la hipertensión arterial, y es un 17% de las muertes totales. No es un juguete. Igual que el 62% de la enfermedad cerebrovascular y el 49% de la enfermedad coronaria. Estamos a tenerlo muy en cuenta y tener bastante cuidado. La diabetes, responsable del 15% de los eventos coronarios y el 13% de las diálisis crónicas. Predice de manera importante la mortalidad prematura, que ocurre principalmente por enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal. De igual modo, los principales factores de comportamiento determinante de los anteriores, un tercio son fumadores. La mitad están expuestos habitualmente al humo de tabaco ambiental, poco menos de la mitad agregan sal en sus comidas y tienen bajo nivel de actividad física. El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable, que produce más de 40.000 muertes anuales en la Argentina. 800.000 años de vida saludable perdidos. ¿Se dan cuenta? Y un costo de atención médica estimado en 6.900 millones de pesos anuales. A nivel mundial, el tabaco causa el 12% de las enfermedades cardiovasculares, el 70% de cánceres de tráquea, bronquios y pulmón, y el 38% de la enfermedad respiratoria crónica o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin palabras. En cuanto a la alimentación, la ingesta inadecuada de frutas y verduras se estima que ocasiona el 19% de los cánceres del tubo digestivo, el 31% de enfermedades coronarias y el 11% de la enfermedad cerebrovascular. El incremento del consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El consumo de algunos tipos de grasas, como los ácidos grasos trans y colesterol, incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares. Por otro lado, el aumento del consumo de grasas poliinsaturadas puede prevenirlos. La ingesta de sodio constituye uno de los principales determinantes del aumento de los valores de la presión arterial a nivel poblacional y relacionados a la edad. Existen diversos estudios que relacionan la ingesta de sodio con eventos cardiovasculares a nivel poblacional. El consumo de alcohol es una de las principales causas de carga de enfermedad en la Argentina. Las consecuencias del consumo pueden ser agudas, como accidentes,
violencia doméstica, crónicas, enfermedad hepática, enfermedad cardiovascular, cáncer y problemas psicosociales. En la Argentina se estima que el 37% de los accidentes de tránsito en hombre y el 47% de los homicidios y agresiones son atribuibles al alcohol. Importante número. Finalmente, la actividad física regular reduce la morbimortalidad en personas sanas, disminuyendo la incidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, depresión, osteoporosis y la incidencia de algunos cánceres como colon y mama. También mejora la evolución de algunas enfermedades como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y diabetes. La falta de actividad física adecuada se estima que causa entre el 10 y el 16% de los casos de diferentes cánceres, diabetes cerca del 22% y cerca del 22% de la enfermedad cardiovascular. Bueno, acá tienen un cuadrito de el tipo de factor y el indicador, o sea, detección en el sistema de atención, o sea, realización del Papa Nicolau en los últimos 52 años, en los últimos 2 años tenemos una prevalencia de un 51%, 51,6%, o sea, realización de mamografía en mayores de 40 años en los últimos 2 años, un 42,5%, medición de la presión arterial el último año, el 68,4%, medición de colesterol en mayores de 35 años, un 70,7%, y medición de glucemia, un 69,3%. Los factores biológicos de sobrepeso y obesidad, bueno, y más o menos lo que estamos viendo acá es lo que fuimos comentando en la clase, a través de la clase, en los diferentes, acá tenemos tipos de factores de riesgo que se encontraron en esta encuesta, que son más o menos los que comentamos hasta ahí. Fíjense en los colores, o sea, la prevalencia de los factores de riesgo, presentan diferencias provinciales, lo cual permite efectuar un mapeo de los riesgos en la población adulta y proponer metas basadas en estimaciones confiables. Por ejemplo, el riesgo global elevado, ajustado por edad, o sea, fíjense que los colores más fuertes son donde hay más riesgo elevado, ajustado por edad, y los colores más suaves, en este que estamos viendo en el verde, es donde hay menos riesgo. Después tenemos la prevalencia de tabaquismo. Fíjense en qué provincias está o que tenemos más porcentaje de tabaquismo, que son las más rojas, que acá estoy viendo, que es Santa Cruz y La Pampa. Después tenemos un color un poquito más suave, que es provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut, Catamarca y Tucumán. Después tenemos más suavecitos, que tenemos, parece que fuera que buscar a la región del país. Tenemos Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Salta. Y las que menos prevalencia de tabaquismo tienen serían Misiones, Formosa. Y después tenemos los de obesidad. También fíjense, es lo mismo a colores, fíjense la alta prevalencia que hay en el sur, en Santa Cruz, porque son lugares, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por ahí que menos actividad física se realiza, entonces la gente está mucho más quieta porque los días son muy cortos en invierno, dura mucho, se sale poco, las comidas tienen altas calorías, bueno, por un montón de cosas. Después ven que está un poco más atenuado en las provincias centrales y se acentúa un poco en provincias un poco más pobres por el tipo de dieta, que vendrían a ser Formosa, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan, serían las que están
un poquito más comprometidas con el tema de la obesidad. Bueno, las desigualdades, según el nivel socioeconómico, se expresan también en prevalencias más elevadas de casi todos los factores de riesgo en la población de menores ingresos y de menor nivel educativo. Es decir, que se concentra en mayor proporción la obesidad, hipertensión, tabaquismo y otros factores, al igual que disminuye la frecuencia de los controles de salud. En el caso de los adolescentes escolarizados, las principales prevalencias de factores de riesgo relacionados con las enfermedades crónicas fueron el consumo de alcohol y tabaco. Fíjense, adolescentes escolarizados. Tabaco, alcohol y sedentarismo, según un relevamiento de nivel nacional efectuado a fines de 2007. Bueno, acá tenemos otro cuadro de los factores de riesgo en alumnos de 12 a 16 años por sexo en la República Argentina. Bueno, no me voy a detener mucho. Por ahí, quien quiera verlo con mayor atención, lo puede pausar al video en esta parte y mirar y observar un poquito este gráfico que está acá expuesto. Bueno, en el caso de tabaquismo, la repetición de la encuesta mundial de tabaquismo en adolescentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires permitió observar una tendencia decreciente en el porcentaje de fumadores de 13 a 15 años. Fíjense que ha descendido tanto en edad como en varones y mujeres, como ha ido descendiendo el porcentaje de fumadores entre los 13 y los 15 años. Importante, eso es importante. Es significativo lo que ha bajado en las mujeres, casi un 9%. Bueno, los determinantes fenoestructurales con respecto a los determinantes de los factores mencionados anteriormente se destacan. Las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo tienen poca presencia en la agenda de salud pública de los distintos niveles de gobierno. Los actores que deben intervenir para promover mejores condiciones de salud y mayor control de los factores de riesgo a menudo carecen de entrenamiento y motivación suficiente o tienen escasa comunicación e integración. Totalmente de acuerdo con esto. Por otra parte, algunos actores vinculados a los sectores productivos se oponen a las políticas de salud por defender intereses económicos de su sector. Bueno, tampoco no voy a hacer un comentario sobre esto, creo que muchos entienden. Problemas regulatorios, o sea, ausencia de legislación nacional de control de tabaco. Solo algunas provincias tienen leyes ambientales libres de humo y de restricciones a la publicidad. La República Argentina no ratificó aún el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control de tabaco firmado en el 2003 y ratificado por casi todos los países del mundo. También es insuficiente la regulación en los productos alimentarios y bebidas, aunque se ha avanzado en acuerdos voluntarios con la industria alimentaria y acuerdos del Mercosur. Falta reglamentación de la ley de bebidas con alcohol. Importante también. Fíjense cuando vimos en años potenciales de vida perdida y la cantidad de accidentes de tránsito o de homicidios que se producían con gente que había hecho uso y abuso del alcohol. Las representaciones sociales relacionadas con el consumo de tabaco, alimentos y bebidas son promovidas por la publicidad de las empresas, la cual carece prácticamente de regulación y control en términos de salud. La normativa existente en ese aspecto resulta insuficiente.
Es escasa la presencia de mensajes de contrapublicidad y de comunicación o educación sobre estilos de vida saludables en los medios y en el ámbito escolar. La oferta de productos de consumo presenta en algunos casos deficiencias de información al consumidor, excesos o déficit de contenidos en los alimentos procesados, como es el exceso de sodio, azúcares y grasas trans, o déficit de algunos nutrientes. Debe estudiarse en cada caso la disponibilidad de insumos y tecnologías que permitan mejorar la calidad de esos productos para hacerlos más saludables. Respecto a las condiciones de acceso, los precios relativos se mantienen bajos para los productos a los cuales debe reducirse el consumo, como es el caso de tabaco y alcohol, mientras que frutas y verduras tienen generalmente precios que limitan la demanda. Ello favorece el consumo de productos nocivos o poco saludables en la población de menores ingresos y en los más jóvenes, y desestima el consumo de productos más sanos. Bueno, llegando al final, como siempre, un breve cuestionario para resolver las dos comisiones igual. La primera, ¿qué entiende usted por tasa de mortalidad específica? La segunda, ¿qué entiende usted por años de vida potencialmente perdidos? Ejemplifíquelo de un ejemplo. ¿Qué factores de riesgo modificables son los de mayor incidencia en enfermedades cardiovasculares? ¿En cuáles enfermedades no transmisibles es un factor de riesgo modificable importante el tabaquismo? ¿Sobre qué hechos tiene importancia el uso y abuso de alcohol? ¿Y por qué cree usted que en nuestra comunidad se consumen menos verduras y vegetales? Bueno, con esto finalizamos la clase esta de salud pública. Nos quedarían 2 clases para terminar el mes.